Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía lentamente detrás de las grúas y los andamios de la gigantesca obra en construcción supervisada por Richard Montclair, director ejecutivo de una prestigiosa constructora. El polvo danzaba en las vigas doradas, flotando sobre el hormigón aún húmedo. El aire olía a cemento fresco, acre y familiar. Mientras caminaba por la obra, su mirada se posó en una joven que mezclaba cemento con asombrosa facilidad y precisión. A primera vista, era una simple trabajadora común y corriente. Pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Esa cara, esos ojos, cada expresión le recordaba a Lirio, su hija, desaparecida durante 20 años. El tiempo parecía detenerse a su alrededor. Verla allí, entre el polvo y el hormigón, parecía imposible. ¿Era un cruel espejismo o una realidad? Richard sintió un nudo en la garganta. Su mente era un torbellino de esperanza e incredulidad. Todo lo que creía saber sobre la pérdida, sobre la ausencia, se desmoronó en un instante. Y una pregunta ardía en su mente: ¿cómo había llegado allí, después de tanto tiempo? Richard Montclair permaneció inmóvil tras la pila de hormigón, con la mirada fija en el trabajador. Cada gesto de la joven, cada movimiento de sus manos en el cemento, cada arruga de su frente le recordaban Lirio, su hija, desaparecida 20 años antes. El corazón le latía con fuerza, pero intentó permanecer impasible ante sus colegas. Recordaba perfectamente la última vez que había visto a Lily, una noche de tormenta, con el pelo mojado pegado a la cara, un llanto bajo la lluvia, y luego nada. Desde ese día, había buscado pistas, seguido indicios, contactado con la policía, pero todos sus esfuerzos habían sido reprimidos con el silencio. Y ahora, allí, ante él, estaba una joven que parecía haber salido directamente de sus recuerdos. Clara, como indicaba su placa, trabajaba con perfecta concentración. No parecía notar a Richard ni las miradas curiosas de los demás trabajadores. No era ninguna estrella, su comportamiento no tenía nada de extraordinario, y aún así, él no podía evitar verlo, Lirio, en cada detalle. La duda y la emoción se mezclaron en su mente. ¿Era realmente su hija? ¿Se había criado en otro lugar, lejos de él, como siempre había temido? Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un nudo en la garganta. Decidió observarla desde lejos, intentando no despertar sospechas. Cada sonrisa que le dedicaba a un colega, cada movimiento natural, reforzaba el parecido. Incluso la forma en que se arremangaba y se ajustaba el casco de seguridad le recordaba a Lily. El tiempo parecía haberse detenido. Para Richard, todo a su alrededor no era más que una nube de cemento y polvo. Su pasado, su dolor y su esperanza se arremolinaban en una tormenta interior. Comprendió que debía descubrir la verdad, pero, ¿cómo podría acercarse a esta joven sin perturbarla? Y mientras Clara continuaba con su trabajo, ajena al huracán emocional que acababa de desatar, Richard se prometió en silencio: voy a descubrir quién eres, y nunca más dejaré que te escapes de mí. Clara no era consciente del revuelo que acababa de despertar en la mente de Richard Montclair. Para ella, este día era como cualquier otro: el sol le pegaba a plomo en el casco, el cemento fresco se le pegaba a las manos y el ruido de las máquinas resonaba en sus oídos. Se concentró, el método y la disciplina eran sus únicos aliados en la obra. Sin embargo, aunque su vida parecía sencilla, siempre había sentido un vacío interior. Desde pequeña, criada en varios hogares de acogida tras ser abandonada, había aprendido a valerse por sí misma. No tenía recuerdos de su familia biológica, solo sueños borrosos y pesadillas persistentes de una casa que no reconocía. Estas imágenes fugaces a veces la hacían sentir que algo le faltaba, pero nunca imaginó que se encontraría con su pasado de esta manera. Richard continuó observándola desde la distancia. Se fijó en cada detalle, la forma en que se arremangaba, la ligera inclinación de su cabeza al pensar, y sobre todo sus ojos. Esos ojos, profundos, atentos, con una chispa de determinación que él conocía tan bien. Su instinto paternal le gritaba que tenía que actuar, pero también sentía que se arriesgaba a asustarlo todo si intervenía demasiado pronto.
La duda se apoderó de su mente. ¿Podría ser, Lirio, la habían criado lejos de él, protegida u oculta por desconocidos? Todo parecía encajar, sus rasgos, sus expresiones, incluso ciertos pequeños gestos que él creía exclusivos de su hija. A pesar de su cautela, Richard sintió una imperiosa necesidad de acercarse. Encontró una excusa: revisar los planos y elogiar la destreza de los trabajadores. Al acercarse, notó un detalle que le aceleró el corazón: un colgante antiguo alrededor de su cuello, delicado y familiar. Era el colgante que Lily siempre llevaba a él, que le había regalado en su 10º cumpleaños. Clara levantó la vista, sostuvo su mirada y esbozó una sonrisa tímida, curiosa por saber si este hombre era simplemente un superior o alguien más cercano a ella. Richard presentía que el momento era crucial, tenía que descubrir la verdad, pero cada palabra, cada gesto, debía ser cuidadosamente elegido. Mientras Clara regresaba al trabajo, Richard se quedó allí, inmóvil, con una tormenta de emociones en el corazón. La esperanza y el miedo se mezclaban. Estaba convencido de que era su hija, pero la incertidumbre persistía. Solo una cosa estaba clara: tenía que hacer todo lo posible por descubrir la verdad sobre Claire y descubrir cómo el destino había logrado traerla de vuelta a él después de tantos años. Richard respiró hondo y se acercó a Clara. Cada paso parecía resonar en su pecho. Tenía que mantener la calma y la profesionalidad, pero cada fibra de su ser gritaba que sostenía a su hija en sus brazos. Muy buen trabajo, Clara, dijo con voz tranquila, casi neutral. Sigue así, el hormigón se seca rápido y hay que ser preciso. Clara levantó la vista, ligeramente sorprendida. No había visto a ese hombre antes, y le parecía extrañamente familiar. Esbozó una sonrisa cortés, con los labios ligeramente temblorosos, como si intuyera algo más en sus palabras. Richard observó atentamente su rostro, su sonrisa, su mirada, buscando la más mínima señal de reconocimiento. Pero Clara permaneció concentrada, receptiva y educada, como una obrera que conocía su papel. Sin embargo, para Richard, todo parecía confirmar lo obvio: era Lily. Al acercarse un poco más para examinar la obra terminada, su mirada se posó en un detalle que no había notado desde la distancia: un delicado colgante antiguo en forma de corazón que cuelga del cuello de Clara. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Era el colgante que Lily siempre llevaba a él, que había elegido cuidadosamente para su hija. Este colgante, murmuró, casi para sí mismo. Clara sintió la mirada insistente de Richard y bajó la vista hacia su collar. Un escalofrío le recorrió la espalda, una extraña sensación de déjà vu. Aunque nunca había oído hablar de este hombre, algo en él despertaba emociones vagas, casi instintivas. Richard sabía que ya no podía permanecer distante. Tenía que entablar una conversación más personal, pero sin apresurarla. «Clara, ¿puedes hablar conmigo un momento?», preguntó con dulzura. «Me gustaría saber algunas cosas sobre tu pasado». Clara, cautelosa pero intrigada, asintió. Siguió a Richard a un rincón más tranquilo de la obra, lejos de los trabajadores y del ruido de la maquinaria. A medida que se alejaban, el corazón de Richard latía con fuerza. Sabía que se acercaba el momento decisivo: por fin intentaría desentrañar el misterio que rodeaba a esta joven. Mientras se enfrentaban en el silencio polvoriento de la obra, una sola palabra atormentaba a Richard: Lirio. Y para Clara, un extraño sentimiento de conexión con este hombre desconocido se había instalado, como si una parte de su pasado la llamara suavemente. De vuelta en su lujosa oficina con vistas a la ciudad, Richard Montclair no podía apartar la imagen de Clara de su mente. Cada detalle de su rostro, cada gesto, cada expresión, lo atormentaba. El colgante en su cuello, su tímida sonrisa, todo encajaba con los recuerdos que atesoraba de Lily. Abrió los viejos expedientes de personas desaparecidas de su hija, releyendo cada nota policial, cada informe de investigación, cada declaración de testigos. Todo le había parecido inútil durante 20 años, y, sin embargo, ahora, todo cobraba un significado extraño e inquietante. Clara había sido internada en un orfanato tras una misteriosa desaparición, y sus documentos estaban incompletos, como si los hubieran falsificado deliberadamente.
Richard decidió realizar su propia investigación, discretamente. Empezó interrogando a los supervisores del sitio, buscando información sobre los antecedentes de Clara, su historia y los documentos que había proporcionado. Cada respuesta parecía profundizar el misterio, nadie sabía nada sobre su infancia, su familia ni sus orígenes. Entonces recurrió a las redes sociales y a bases de datos públicas. Su instinto le decía que algo andaba mal. Clara no tenía registros oficiales antes de los 10 años, ni familia conocida, ni rastro de su identidad antes de ser ingresada en el sistema de asistencia social. Todo coincidía con lo que él temía y deseaba. Clara podría ser Lily, pero tenía que estar seguro de ello antes de revelarse. Richard se sentía dividido entre dos emociones contradictorias, la intensa alegría de haber encontrado a su hija y el temor de que solo fuera un asombroso parecido. Debía proceder con cautela. Un error, un movimiento repentino, podría asustar a Clara y destruir cualquier posibilidad de ser descubierta. Cada noche, pensaba en los rasgos de Clara, en ese colgante, en esa sonrisa. Su certeza crecía, pero sabía que debía ser paciente. Ahora planeaba el siguiente paso, un contacto real, más personal, para explorar los recuerdos de Clara sin abrumarla. La incertidumbre y la angustia lo invadieron. Y al cerrar los archivos esa noche, solo un pensamiento persistía en su mente: voy a descubrir quién eres, Clara. Y nada me impedirá encontrarte. Richard Montclair pasó varios días investigando discretamente a Clara. Cada documento, cada testimonio, cada archivo consultado parecía reforzar su presentimiento: ella no era una simple trabajadora de fábrica. Su pasado era un rompecabezas fragmentado, lleno de lagunas, secretos y sombras. Descubrió que Clara había estado en varios hogares de acogida tras ser abandonada, con muy pocos recuerdos de su infancia. Los documentos oficiales indicaban una pérdida total de contacto con su familia biológica. Pero ciertas coincidencias lo impactaron: su fecha de nacimiento, algunos recuerdos registrados por los cuidadores en los registros del orfanato, todo parecía indicar lirio. Cada descubrimiento reforzaba su convicción y su dolor. Durante 20 años, creyó que su hija estaba perdida para siempre. Y ahora, la realidad se alzaba ante él, viva, respirando, sonriéndole bajo sus narices, sin que aún se atreviera a pronunciar su nombre. Richard recordó las promesas que le había hecho a Lily aquella noche, bajo la lluvia: protegerla, cuidarla, amarla pase lo que pase. Y esas promesas resonaron en su corazón como una llamada urgente: tenía que encontrar a su hija, pero de una manera que no la asustara. Empezó a buscar detalles más personales. ¿Hablaba Clara de sucesos que pudieran relacionarse con Lily? ¿Tenía recuerdos de la casa, los juguetes, objetos concretos? Contactó discretamente con antiguos educadores del orfanato, con la esperanza de que algunos detalles confirmaran su intuición. Entonces, una noche, se topó con una pequeña pista que rompió el corazón de su padre: una foto borrosa de un grupo de niños en un hogar infantil, en la que aparecía Clara, vestida con un colgante idéntico al que Lily siempre había llevado. Esta pequeña joya era una prueba casi irrefutable de su identidad. Richard sintió una intensa emoción, una mezcla de alegría, miedo y frustración. La confirmación estaba cerca, pero ahora debía prepararse para el momento crucial, el enfrentamiento directo con Clara, donde finalmente podría explorar sus recuerdos y, tal vez, revivir los recuerdos perdidos de su hija. Mientras miraba la fotografía, murmuró para sí mismo: Clara, o Lily, como te llames, te encontraré. Y nunca más te soltaré. El pasado, los años de separación y los secretos finalmente iban a comenzar a revelarse, y Richard sabía que cada momento contaba para reconectarse con la joven que podría ser su hija perdida durante 20 años. Richard Montclair sabía que ya no podía permanecer en la sombra. Tenía que afrontar la realidad y hablar directamente con Clara. Una tarde, la invitó a su oficina con el pretexto de hablar sobre su desempeño en la obra. Clara, cautelosa pero educada, aceptó, completamente ajena a la tormenta emocional que estaba a punto de desatar. Sentado frente a ella en la luminosa oficina, Richard observaba cada movimiento de Clara. El corazón le latía con fuerza. Empezó con cautela: Clara, ¿puedes contarme algo de tu infancia? ¿Tus recuerdos, tu familia, qué recuerdas?
Clara frunció el ceño sorprendida. Nunca se había enfrentado a esas preguntas, y el hombre que las hacía parecía saber más de lo que aparentaba. No recuerdo mucho, respondió con cautela. Solo algunos fragmentos, imágenes borrosas, casas, juguetes. Richard sintió que se le encogía el corazón. Cada palabra, cada vacilación, confirmaba sus sospechas. Entonces sacó una fotografía antigua, una de Lily de niña, y la colocó con cuidado sobre el escritorio. Clara retrocedió. Abrió mucho los ojos, pero no apartó la mirada. Una extraña familiaridad la invadió. Reconoció algo en el colgante, en los rasgos faciales, en la expresión de los ojos. «Esta foto», murmuró, con los labios temblorosos. «Creo que yo». Richard extendió la mano, su voz suave pero firme. «Clara, escúchame. No importa lo que creas, soy Richard Montclair, tu padre». Clara sintió una mezcla de miedo, confusión y curiosidad. Su mente se negaba a aceptar esta realidad, pero una parte de ella, enterrada en su memoria durante 20 años, comenzaba a emerger. Notó detalles en la oficina, objetos, imágenes, todo le parecía extrañamente familiar. «¿Mi padre?», balbució, incapaz de formular nada más. Richard asintió y una lágrima amenazó con caer. «Sí. Lily. Eres tú. Solo quiero que me dejes explicarte, que me dejes encontrarte de nuevo». En el silencio que siguió, Clara sintió una emoción desconocida, una conexión profunda e inexplicable con ese hombre al que ni siquiera conocía. Una parte de su memoria, enterrada durante tanto tiempo, comenzaba a resurgir. El tiempo pareció detenerse. En esa oficina, entre el polvo de la obra y la luz dorada del atardecer, padre e hija finalmente estaban juntos, listos para afrontar la verdad y reconstruir lo que se había roto 20 años atrás. Tras el enfrentamiento en la oficina, Richard Montclair y Clara permanecieron sentados, absortos en una mezcla de miedo, curiosidad y emoción. Richard observaba cada movimiento, cada respiración, cada vacilación de Clara, convencido de que por fin tenía a su hija en sus brazos. Clara, mientras tanto, estaba abrumada. Las palabras de Richard resonaban en su cabeza. «¿Tu padre, te llamas Lily?». Todo parecía irreal. Sin embargo, fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger, destellos de la casa, voces familiares, un aroma a infancia, y ese colgante, símbolo de una conexión que aún no comprendía del todo. Richard tomó suavemente sus manos entre las suyas. «Lily, mírame. Sé que cuesta creerlo, pero te he estado buscando durante 20 años. Nunca dejé de creer que algún día volverías». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Cada palabra, cada gesto de Richard despertaba en ella una mezcla de dolor y esperanza. Ahora recordaba momentos borrosos pero precisos, la risa de su padre, los cuentos para dormir, el sonido de la lluvia en las ventanas de una casa que creía perdida para siempre. «Yo, recuerdo algunas cosas», murmuró con voz temblorosa. «Fragmentos, pero todo está borroso». Richard asintió con comprensión y las lágrimas amenazaban con caer. «No te preocupes. Lo recordarás a tu propio ritmo. Ya estoy aquí, Lily. Ya no estás sola». La oficina, llena de luz y polvo de construcción, pareció transformarse en un santuario. El ruido de las máquinas afuera se volvió distante, como si el mundo entero se hubiera suspendido por un instante. Clara sintió una calidez y una seguridad que nunca había conocido. Comprendió que este hombre, este desconocido que se había convertido en padre, era la clave de su pasado y su identidad. Su corazón, cerrado durante tanto tiempo por el miedo y el abandono, comenzaba a abrirse. Richard, por su parte, sintió una mezcla de alegría y miedo. Encontrarla de nuevo era una victoria, pero sabía que el camino para reconstruir su relación sería largo y difícil. Sin embargo, por primera vez en 20 años, sintió que todo era posible. En ese silencio cargado de emoción, padre e hija dejaron hablar a sus corazones.
Los recuerdos borrosos de Clara comenzaron a transformarse en imágenes nítidas, y Richard supo que juntos enfrentarían el pasado y reconstruirían el vínculo que el tiempo y los años jamás habían podido destruir. En los días siguientes, Richard Montclair y Clara pasaron largas horas juntos. Cada conversación, cada mirada, cada objeto en la oficina parecía despertar en Clara recuerdos enterrados hacía tiempo. Lenta pero seguramente, los fragmentos de su infancia comenzaron a unirse. Una tarde, mientras hojeaban fotos y documentos antiguos, Clara se quedó paralizada ante la imagen borrosa de un parque donde recordaba haber jugado de niña. Se le cortó la respiración, el columpio, los árboles y, sobre todo, la silueta de un hombre sonriente, un hombre que reconoció de inmediato como su padre. «Recuerdo», murmuró, con los ojos brillantes. «Recuerdo ese columpio, ¿y a ti?» Richard sintió que su corazón explotaba de alegría. «Sí, Lily, fui yo. Todo este tiempo, busqué cada pista, cada recuerdo, y aquí estás frente a mí». Clara recordó entonces la noche de su desaparición, un instante de sombra, un vehículo desconocido, luego oscuridad. Finalmente comprendió que había sido secuestrada, criada en otro lugar y protegida por desconocidos. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, la habían separado de su familia por razones misteriosas, y nadie le había revelado la verdad. «¿Por qué?», preguntó Clara con voz temblorosa. «¿Por qué me escondiste? ¿Por qué no me buscaste?» Richard tomó sus manos tiernamente. «Te robaron, Lily. Te llevaron, y te alejaron de mí. Pero nunca dejé de buscarte. Y ahora, haré todo lo posible para protegerte y traerte a casa». Las lágrimas fluían con fuerza. Clara sentía rabia, dolor, pero también un inmenso alivio. Por fin, conocía la verdad sobre su identidad y el papel de su padre en su vida. Los secretos que la habían agobiado durante 20 años comenzaban a disiparse, dando paso a una mezcla de rabia y gratitud. Richard y Clara sabían que aún les quedaba mucho por descubrir, las razones exactas de su secuestro, las personas involucradas y cómo recuperar los años perdidos. Pero una certeza los reconfortaba, por fin se reencontraron y nada ni nadie pudo separarlos nuevamente. El pasado, con sus heridas y misterios, había dejado cicatrices, pero también había preparado el terreno para una nueva oportunidad, una nueva vida y un vínculo renovado entre un padre y su hija. Richard Montclair y Clara pasaban ahora la mayor parte de sus días juntos. Cada encuentro les traía nuevos descubrimientos y revivía recuerdos olvidados. Su vínculo, frágil al principio, se fortaleció gradualmente, cada sonrisa y carcajada reconstruía el puente que 20 años de separación habían destruido. Una noche, tras un largo día en la obra, Richard invitó a Clara a cenar en su casa. La casa, siempre llena de recuerdos familiares, parecía más viva que nunca con su presencia. Fotos de la infancia, objetos familiares y pequeños detalles que creía perdidos despertaron en Clara emociones poderosas e inesperadas. «No tienes idea de cuánto he esperado este momento», murmuró Richard, con la voz cargada de emoción. «Durante 20 años, te he buscado por todas partes. Y ahora, verte aquí de nuevo es como un milagro». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No sé qué decir. Todo es tan extraño, tan rápido, y al mismo tiempo, todo me resulta familiar». Richard tomó suavemente su mano. «Hemos perdido tanto tiempo, Lily, pero ahora tenemos la oportunidad de recuperarlo. Paso a paso». Con el paso de las semanas, empezaron a reconstruir su vida cotidiana. Cenas, paseos por la ciudad, charlas nocturnas sobre el pasado y los recuerdos de la infancia se convirtieron en su rutina. Clara empezó a llamar a Richard, papá, cada vez con más naturalidad, y cada vez, Richard sentía que su corazón se llenaba de alegría y alivio. Pero no se trataba solo de un reencuentro emotivo. Juntos, tuvieron que afrontar las consecuencias de la desaparición de Clara, los misterios sin resolver, las personas que la habían alejado de su familia y los secretos que aún podían pesar sobre su seguridad y su futuro. Para Richard, cada desafío se volvió más llevadero con su hija a su lado. Para Clara, cada momento compartido con su padre despertó sentimientos que jamás se había atrevido a imaginar,
seguridad, amor y la certeza de que, a pesar del tiempo perdido, su vínculo era indestructible. Y en esta mezcla de recuerdos, secretos revelados y promesas renovadas, padre e hija finalmente se encontraron juntos, listos para enfrentar el mundo juntos, para reparar el pasado y escribir un futuro que nunca habían creído posible. El sol salía suavemente sobre la ciudad, iluminando las torres de hormigón y las grúas de la obra. Para Richard Montclair, esa mañana tenía un significado especial, ya no era solo una obra o un negocio, sino la vida que estaba reconstruyendo con su hija. Clara, ahora plenamente consciente de su identidad, por fin se sintió en casa. El colgante que llevaba en el cuello brillaba suavemente bajo la luz, un símbolo tangible de reconciliación y del renovado vínculo con su padre. Había empezado a hablar abiertamente de su pasado, sus recuerdos, su dolor y sus esperanzas, y Richard la escuchaba con paciencia y ternura, feliz con cada palabra intercambiada. «Papá», dijo Clara, con una sonrisa tímida pero sincera. «Nunca pensé que podría sentir esta seguridad, este amor». Richard sonrió a su vez, sus ojos brillando de emoción. «Lily, nunca has estado sola. Incluso en las sombras, mi corazón siempre te ha buscado. Y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, juntas». Los días pasaban, y cada momento que pasaban juntos fortalecía su vínculo. Poco a poco, redescubrieron sus rutinas familiares, compartir comidas, reírse de las cosas pequeñas, charlar hasta altas horas de la noche. Incluso los desafíos, los recuerdos dolorosos y los secretos del pasado parecían menos pesados, porque ahora los afrontaban juntos. Clara decidió dedicarse al negocio de su padre, aportando energía y determinación, mientras Richard la acompañaba, orgulloso y protector. Juntos, soñaban con un futuro donde el pasado ya no dictaría sus vidas, sino que se transformaría en fortaleza y lecciones. Una tarde, en la obra, bañada por una luz dorada, Richard observó a Clara trabajar con la misma mezcla de orgullo y asombro que sintió el día que la reencontró. Esta vez, sin embargo, no fue un momento de duda ni miedo, fue confirmación de que la vida podría ofrecer una segunda oportunidad, incluso después de 20 años de separación. Y mientras el viento acariciaba las torres de hormigón y el polvo flotaba bajo la luz del sol, padre e hija caminaban juntos, de la mano, listos para escribir un nuevo capítulo en su historia juntos. El pasado había dejado cicatrices, pero también había allanado el camino para un futuro brillante y esperanzador.